Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Facebook Live de Clínica Universidad de los Andes. Ayer se conmemoró el Día Mundial del Ataque Cerebrovascular y para conversar sobre este tema nos acompaña hoy día la doctora Carolina Gómez. Ella es neuróloga de la clínica. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, Catalina, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos hoy día. Queremos comenzar preguntándole, ¿qué es el Dígame. ataque cerebrovascular? Mira, el ataque cerebrovascular se divide en dos grandes grupos. Uno es cuando se cierra una arteria en el cerebro y otro cuando se rompe una arteria. Entonces, cuando se cierra es un infarto cerebral, que es el más conocido, y cuando se rompe una arteria es una hemorragia cerebral. A ambos, en grupo, se le conoce como el ataque cerebrovascular. Perfecto. ¿Y el más recurrente es el primero que El más indica? recurrente es que se tape uno, que es el infarto cerebral. ¿Y por qué ocurre esto, doctora? ¿Por qué una persona puede tener un ataque cerebrovascular? Mira, hay varios factores. Principalmente, groseramente, el principal es la edad. A mayor edad se van ocluyendo más las arterias, pero hay una serie de enfermedades, hay una serie de hábitos de la vida diaria que hacen que esto también pase, como, no sé, la presión arterial, la diabetes, el colesterol elevado y algunos hábitos como fumar, por ejemplo, o el sedentarismo, la obesidad, hacen que sea más probable que a una persona le pase esto. Claro, y en ese contexto, doctora, también estuve viendo algunas cifras y vi que en Chile muere una persona cada hora por esta causa. Sí, bien O sea, impactante, ¿eh? sí. Bien impactante. A mí, personalmente, la cifra que más me gusta, en términos como para que las personas se den cuenta de la magnitud del problema, es que una persona cada 6 en el mundo le va a dar un infarto cerebral en la vida. Una de cada Una de 6. cada 6. Sí, obviamente el tema de la mortalidad es bastante impactante. Claro. Pasa principalmente con las hemorragias cerebrales, más que con los infartos, son los que tienen mayor tasa de mortalidad. Ya. Pero en el fondo lo importante en eso es que es una enfermedad frecuente y que es muy grave. ¿Y será tan frecuente, doctora, considerando las altas cifras que tenemos de obesidad en Chile, según la última encuesta nacional? Un 76-74% aproximadamente tiene sobrepeso o obesidad, las tasas de sedentarismo también van por ese rango. Sí, claro. Mire, sinceramente, los estudios no han probado que la obesidad sea como el factor más importante. Lejos más importante es la hipertensión y es el tabaquismo. Pero ¿qué refleja esto de la obesidad? Malos hábitos en general. Ya. O sea, no solamente es que sea obeso, es que no hace ejercicio, es que come mucha grasa, es que no se cuida de la sal, entonces es que hay mucho estrés, por ejemplo, la obesidad también guarda mucha relación con eso. Entonces, estamos hablando de una sociedad que parece que se viniera más enferma que la sociedad previa. Claro. Me refiero a los niños ahora tienen mucha más tasa de obesidad que lo que eran nosotros cuando éramos niños o de nuestros padres cuando eran niños. Entonces Claro. hay una serie de hábitos detrás de eso que están haciendo que van a tener mayor riesgo de tener esta enfermedad. De todas maneras, doctora, este es un tema muy interesante. De hecho, antes de realizar esta interesante conversación que estamos teniendo, nos llegaron varias preguntas y entre esas queremos destacar una muy común que nos envió Naum Narváez, Rosana González, Pamela Cabello y Julia Garay. Estas 4 personas nos consultaron cuáles son los síntomas, cómo se manifiesta un ataque cerebrovascular. Es una excelente pregunta, la verdad. Hay una escala que es de uso popular en la población, que es muy fácil de hacer y que tiene buena sensibilidad para detectar cuando alguien está teniendo un infarto cerebral. Uno es evaluar la simetría facial. Entonces se le pide a la persona que sonría. Si uno sonríe, que sonría o que muestre los dientes, y si muestra que se cae una parte de la cara, que es bien evidente, eso es un punto. O sea, eso es positivo para una sospecha de infarto cerebral. Otra cosa es que levanta los brazos, así, y si un brazo cae o no puede levantar un brazo, es otra forma de detectarlo. Y por último, se le pide que la persona hable, que diga una frase cualquiera, que diga su nombre, que diga su dirección, que diga lo que le está pasando y uno detecta lo que está diciendo. Si cambia las palabras o no se le entiende como si tuviera algo en la boca, así bla, 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 es otro signo. Cualquiera de esos por separado hace sospechar un infarto cerebral y hay que, lo indicado es en ese momento una consulta inmediata al servicio de urgencia. No, de todas maneras. ¿Y avisa de otra manera o son estos síntomas? Por ejemplo... Sí, hay varias, qué buena pregunta. Hay varios otros signos, como por ejemplo que vea menos por un lado, una alteración de la visión, que tenga problemas para caminar, por ejemplo, que se vaya para un lado, que se vaya para el otro.
el compromiso como que alguien se desmaye de repente es una presentación, pero no es tan habitual. También Ya. podría ser, de todas maneras. ¿Y es hereditario el ataque cerebrovascular? Por ejemplo, si mi papá o mi mamá o mi abuelo tuvieron un ataque cerebrovascular en su vida, ¿puede Sí. que yo también lo tenga? No, es hereditario, sí. O sea, hay un factor de riesgo que tiene que ver con tus papás. O sea, si tu papá tuvo uno, tú ya de por sí tienes más riesgo de hacerlo. Pero hay varias cosas de por medio. Porque la hipertensión es hereditaria, porque la diabetes es hereditaria, porque si tuviste a tu papá fumar desde los 15 años, tú también vayas a fumar y vayas a pensar que es normal. Claro. Entonces hay factores de riesgo relacionados, tanto genéticos como culturales, que tienen que ver con tus padres. Entonces, sí, la verdad es que la respuesta claramente es, si alguno de tus familiares tuvo un infarto, tú tienes más riesgo. Claro, De por todas eso la maneras. importancia del cuidado. Sí, claro. De Y todas conocer y no cometer los mismos errores que Claro. que cometieron tus papás. De todas ¿no? maneras. Poder cambiar a tiempo. Y tú comentaste al principio de esta conversación que la edad también es un factor de riesgo, ¿cierto? Sí. Pero puede presentarse también en personas jóvenes. ¿Es más habitual? ¿Qué te ha tocado ver a ti en...? No, lejos en la práctica. es más habitual en personas mayores. De hecho, por lo menos en el único estudio que hay aquí en Chile, 93% eran sobre 45 años. Ya. ¿Ya? Pero puede dar a cualquier edad. A cualquiera. A un niño, a un joven, a una mujer, no sé, 20 años, 30 años, da igual. A cualquiera le puede dar. Y si tuviste este episodio de tu vida, tuviste un ataque cerebrovascular, ¿cuáles son los cuidados que tienen que venir después para poder revertir y que no te vuelva a ocurrir Sí. nuevamente? Yo creo que ahí lo más importante cuando uno tiene un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, es preguntarle a tu médico, doctor, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? Porque yo sé que hay una lista de factores, pero ¿por qué me pasó a mí? Entonces uno le responde, no, te pasó porque tienes una enfermedad del corazón, te pasó porque eres muy hipertenso, te pasó porque fumas mucho, etcétera. Entonces ahí está lo que tú debes hacer y debes cambiar, dirigidamente. Obviamente hay una serie de indicaciones que son a todos como para prevenir infartos cerebrales, que es comer sano, bajo en sal, bajo en grasa, hacer ejercicio, no fumar, no sé, mantenerse activo, no estresarse mucho, ni por la pega, ni por la familia, ni por nada, tratar de ir tranquilo por la vida. Claro. Y también mencionaste, Carolina, que existen distintos tipos de ACV, ¿cierto? Sí. ¿Podríamos profundizar un poco en cada uno de ellos? Porque has mencionado el infarto cerebral y también las hemorragias intracerebrales. ¿En qué Sí. consiste cada una? ¿Cómo se diferencian? Sí, mira, en la presentación la verdad es que son muy parecidos, Ya. así que así no se diferencia, pero si uno realiza los exámenes es totalmente distinto. Como te decía, un infarto es cuando se tapa una arteria y una hemorragia es cuando se rompe. Entonces ahí ya donde se rompe uno puede subdividirla, porque si es adentro del cerebro uno dice es una hemorragia intracerebral. Y hay otra hemorragia que es muy conocida por las personas, que es la hemorragia subaracnoidea, que muchas veces, la mayoría de las veces se produce porque se rompe un aneurisma, ¿ya? Que es una dilatación en una arteria. Entonces ahí va esa dilatación como que va creciendo hasta que llega un momento y se rompe. Y llega sangre no adentro del cerebro, sino que en el espacio, en la superficie justo, un espacio que se llama subaracnoide, que es entre las capas que rodean el cerebro, ¿ya? Que es muy grave. ¿Y si no llegas a tiempo a un centro de salud, puede existir un riesgo vital? Sí, claro, por los tres tipos, tanto por el infarto como por la hemorragia, tanto intracerebral como subaracnoidea. Existen terapias actualmente para algunas de ellas. Para la hemorragia intracerebral, lamentablemente, las terapias no son todavía muy efectivas. Pero para el infarto cerebral, o sea, si tienes un trombo y se tapa la arteria, existen terapias ahora avanzadas que si tú llegas temprano, podemos destapar ese vaso y hacer que la persona vuelva a estar normal casi. O sea, tiene muchas probabilidades de poder recuperarse muy bien. Y la hemorragia subaracnoidea, que se produce por el aneurisma, también tiene una intervención que tiene que hacerse muy rápido y que va en cerrar ese aneurisma, de alguna manera. Existen varias maneras y si se hace tempranamente, tiene mejor pronóstico la persona. Sí, muy interesante la conversación que estamos teniendo, Carolina. Bueno, te quería contar además que nos llegaron algunas preguntas, entre ellas las de Verónica Muñoz, que nos comenta que su marido sufrió un derrame cerebral hemorrágico hace un año. ¿Ya? Y su consulta es, ¿qué posibilidades hay de que esto se vuelva a repetir? Es posible, la verdad es que es posible. Una vez que uno ya tiene uno,
claramente los factores de riesgo que él tiene posiblemente estén ahí presentes. Claro. O sea, por mucho que él, es muy habitual, por ejemplo, que sean hipertensos y que no sabían, por ejemplo, que eran hipertensos hasta que les pasó esto y ahí les hicieron el diagnóstico y se dieron cuenta de que no se cuidaban. Entonces, claramente hay un cambio, se cuida más la presión, entonces la probabilidad de que eso vuelva a pasar baja un poco, pero el daño que quedó o el daño, la predisposición que ya tenía la persona no baja a cero. Entonces existe un poco de riesgo, pero lo que uno tiene que hacer es cuidarse lo máximo que pueda, porque al fin y al cabo a cualquiera le puede dar un infarto cerebral. A una persona, Entonces, por ejemplo, que tuviera buenos hábitos, que es deportista, que tiene una buena alimentación, también le puede pasar. lamentablemente también le puede pasar, pero las probabilidades de que eso le pase son menores. Entonces, sí, nadie va a poder asegurarte que va a andar sana y libre eternamente. Eso seguramente no va a pasar. Claro. Pero si tú andas y no te cuidas y fumas y no te manejas la presión, etcétera, obvio que te puede dar mucho puede antes. ¿Ya? Sí, pues, Entonces, sí, pero no es cero. Que no hay nadie, ningún tratamiento baja el riesgo a cero. Claro. Y también mencionaste el tema del estrés. Por ejemplo, una persona que Sí. quizás es más estresada, más nerviosa, tiene quizás más posibilidades que una persona que es más relajada, que vive quizás la vida un poquito más en pausa, a tener Sí, de todas maneras. De hecho, no sé qué piensas tú, pero yo creo que el estrés es como la epidemia de nuestros tiempos, ¿no? Todos vivimos estresados, o sea, sí. Ya sea por el trabajo, ya sea por la difícil que están las cosas en la casa, un estrés vital, no sé, el estrés está en todas partes. Y no solamente afecta como en el momento en que uno está estresado, sino que el estrés descompensa la presión arterial, descompensa la diabetes, hace engordar más. Entonces, si tú ya tienes enfermedades, el estrés las empeora. Y de por sí ya si te da un estrés agudo, se te acelera el corazón, te sube la presión y te puede dar una enfermedad cerebrovascular. Claro. Y por ejemplo, bueno, has mencionado la importancia que tiene llegar a tiempo a un centro de salud cuando tienes estas señales que podrían dar indicios de que tienes un ACV. Pero, por ejemplo, una persona que está teniendo estas señales, me gustaría que recalcaras la importancia que tiene de dirigirse rápidamente a un centro de salud y que volvieras a repetir, por favor, cuáles son esas señales para que todos estemos atentos y podamos actuar a tiempo, porque eso claramente cambia mucho el pronóstico. Claro, el pronóstico. Mira, es muy importante y cuando las personas vean esto tienen que pensar derechamente, esto es un problema cerebral, es un accidente cerebrovascular, como tú dices. Cuando vean estas señales que dijimos que voy a repetir. Lo importante es que si van inmediatamente a un servicio de salud de urgencia, la terapia puede salvar casi todo el cerebro si van pronto, pero por cada minuto que pierden, se va perdiendo neurona. Entonces, la señal es, la indicación es que no pierdan ni un minuto, no esperen que se les pase el síntoma. No hagan eso, que tengo pacientes que me voy a dormir una siesta para ver si se me pasa, que voy a darme una ducha porque voy a ir a la urgencia. No hagan eso, detectan la señal y la consulta es inmediata. Y básicamente es que pierdan la simetría facial, o sea, que se les caiga la carita, que tengan menos fuerza en un lado del cuerpo y que tengan un problema para hablar. O sea, o que hablen raro o que cambien las palabras. ¿El hormigueo de un brazo no tiene nada que ver El hormigueo de un brazo solamente así de manera aislada, hay muchas más explicaciones. Podría ser. La probabilidad es bastante baja. Siempre que uno vea un síntoma extraño, lo mejor siempre es consultar. Es consultar y preguntar, a ver si es más grave de lo que uno cree. Pero para un hormigueo, que muchas veces pasa en los dedos o alrededor de la boca, hay muchas más explicaciones que una se ve. ¿Ya? En la duda, consulte. Claro, y ahora hablemos de las consecuencias que puede tener no llegar a tiempo a un centro de salud, para recalcar también la importancia que tiene, que es lo que tú acabas de decir. ¿Qué pasa si es que yo no llego a tiempo a un centro asistencial? Cuando se tapa una arteria o cuando se produce la hemorragia, lo que se produce al final es pérdida de neuronas. ¿Ya? Y esa pérdida de neuronas va a significar, dependiendo de la localización donde estén en el cerebro, un impacto clínico en la persona que lo padece. Entonces significa que va a perder una función. Ya sea esa función puede ser de movilización motora, puede ser para hablar, puede ser para ver, puede ser el equilibrio, puede ser la memoria, puede ser la capacidad de organizarse.
puede ser la sensibilidad. ¿Ya? Entonces, la- va a depender el síntoma del territorio que esté afectado en el cerebro. Y la magnitud va a depender del tamaño. Si una arteria más grande, una arteria más pequeña, y cuánto tiempo esa arteria estuvo tapada. Por eso muchas veces esta arteria se destapa de todas maneras espontáneamente. ¿Ya? Eso también pasa. Y después de eso va a depender también de la rehabilitación que se puede hacer con la persona. Mientras más rápido se inicia y mientras más intensa es, mejor pronóstico tiene la persona de recuperar las funciones perdidas. Claro, y por ejemplo, Carolina, ¿existe un rango de tiempo en que yo, por ejemplo, detecte estas señales que tú comentas y diga, no sé, tengo 2 horas para llegar a un centro de salud, 3 horas para Sí, llegar a un centro? existen guías clínicas y obviamente los estudios se hacen y se hacen cortes. Ya. Pero hoy en día la verdad es que los exámenes nos están permitiendo seleccionar a las personas particularmente. Entonces, yo no sé, el mensaje es que vayan lo antes posible y que en el servicio de urgencia se vea si se puede hacer o no. Claro. Porque ahora cada vez está más extendida la ventana de tratamiento. Oficialmente es hasta las 6 horas, Ya. actualmente. Pero mientras antes consulten mejor. De hecho, hay una terapia que se puede hacer hasta las 4 horas y media y hay una terapia que se puede hacer hasta las 6 horas. Entonces, si interesante. consultas antes de las 4 y media, podríamos hacerte a las 2. Claro. ¿Ya? Si no, después queda solo la otra. Y de hecho, ahora están surgiendo ciertos protocolos de manejo después de las 6 horas hasta las 16 horas. O incluso en personas que pasa que despiertan con este síntoma. ¿Qué haces con eso? Porque ¿a qué hora le dio? Estaba durmiendo, se acostó a las 10 de la noche, despertó a las 6 de la mañana y despertó sin mover el brazo derecho. ¿Qué hacemos ahí? Porque no tenemos una hora de inicio. Esos pacientes hace un par de años atrás quedaban fuera de cualquier protocolo y no se podía hacer nada. Ahora no es así. Ahora todos deben consultar rápidamente y podemos evaluarlo mucho mejor y seleccionar quiénes se van a beneficiar de una terapia de intervención aguda o no. Claro. Entonces el mensaje es consultar y que nosotros decidamos en el servicio de urgencia si podemos hacerlo o no. Claro. Y con respecto al tema de la edad, que también es un punto interesante con respecto a ese tema, ¿es lo mismo que le ocurra a una persona de 40, de 50, de 60, incluso de 80 años? ¿El pronóstico es el mismo o una persona joven pudiese como tener un mejor Recuperar. pronóstico? De todas maneras, de todas maneras. Es como, yo creo que lógicamente como cualquier accidente, ¿no? Si te pasa algo y tú tienes 40 años, eres muy joven y tienes mucho tiempo para recuperarte. Y además, en general, no asocias tantas otras dificultades. Un abuelito muchas veces, ya de 80 años, tiene presión alta, tiene un problema al corazón, tiene, no sé, artrosis de cadera. Entonces, hay otras dificultades para recuperarse de este infarto cerebral que los jóvenes muchas veces no tienen. Sí. Así que el pronóstico es mejor si eres joven. Sí. Ya, perfecto. Y bueno, nos están llegando algunas preguntas, Carolina. Nos consulta una mujer que ya nos escribe, que es hipertensa controlada y hace aquafitness. Y la ¿Ya? alimentación es Muy lo bien. más importante para evitar del mismo modo un ACV. Sí, claro, la alimentación, uno es lo que come, ¿no? Los nutricionistas siempre dicen eso y es Sí. verdad. Si es hipertensa, yo obviamente le podría decir que lo que tiene que hacer es tener una presión controlada. ¿Y qué es eso? Que su presión esté en 130-80. Ya. ¿Ya? Así. Nada de que yo a veces me sube, de que a veces las personas a veces asumen que su presión es, no sé, 160, por ejemplo. No, doctora, yo soy de presión alta o yo siempre ando así. No, eso no existe. La presión debe estar en normal, 130-80. Y en eso la alimentación es sumamente importante. El control de la sal, por ejemplo, los alimentos tienen mucha sal. Por ejemplo, no sé, el jamón envasado, la salsa de tomate, todo lo atún, todo lo que tienen soya. enlatado, la soya, tiene mucha sal. Entonces uno tiene que vigilarlo, especialmente si uno es hipertenso. Claro, muy importante eso. Bueno, doctora, ya lo he mencionado durante esta conversación, durante esta entrevista, pero me gustaría, por favor, que volviera a recalcar a quienes nos están viendo para ir cerrando esta conversación. Las señales, nuevamente, que es muy importante. Usted mencionaba que se puede quedar dormida. Pérdida de fuerza en un brazo. En un brazo. Acuérdese que lo que tienen que hacer es que levante los brazos. Es muy fácil. Levante los brazos, le piden a la persona. Si se cae uno, es una señal. Que muestre los dientes y que sonría. Si se cae la carita, es una señal. Y que hable. Si habla raro o cambia las palabras, también es una señal. Pero como decías, también hay otras, como el desequilibrio, como que pierda la visión para un lado, o como que de repente le venga un compromiso de conciencia, que se desmaye y que no recupere la conciencia. Claro. Y bueno, y por último, ahora sí, para ir cerrando esta conversación,
me gustaría que le hicieras un llamado a quienes nos están viendo sobre la importancia de tener estos hábitos saludables que ya has mencionado y así tener una mejor calidad de vida y evitar también esta patología que pudiese presentarse en algún momento de la vida. Sí, yo creo que, como tú dices, el llamado es a prevenir, porque es lo más barato, es lo más efectivo. Uno a veces no valora la salud que tiene hasta que la pierde. Entonces, ¿por qué no dejarlo? O sea, por ejemplo, el cigarro, por favor no fumen. Es un veneno, es caro aparte, pero para la salud es pésimo. Entonces es muy fácil, no fumen, hagan ejercicio, vayan tranquilos por la vida, como decía, y si tienen alguna enfermedad, por favor contrólensela regularmente y díganle a su médico que quieren prevenir un infarto cerebral y que lo aconseje cómo hacerlo. Perfecto, muchas gracias Carolina por acompañarnos hoy día. Gracias a ti por la invitación. Gracias y también por todas las recomendaciones y consejos que nos has dado también. Muy importante también conocer más de esta enfermedad, ¿cierto? Sí. Muchas gracias también a todos los que nos acompañaron, a los que nos enviaron sus preguntas. Como siempre les decimos, los pueden seguir haciendo, vamos a estar muy atentos y vamos a contestar todas las consultas que nos envíen. Así que las estaremos esperando y también los dejamos invitados a una próxima edición de Facebook Live la semana que viene. Que estén muy bien y que tengan un buen día. Chao, chao.